Hablemos ahora acerca de la actividad contable básica. La contabilidad financiera es un sistema de información consistente en un conjunto de funciones interrelacionadas, cuya finalidad es transformar datos en información. Esto es muy importante, cómo nosotros transformamos los datos que tenemos en una información verídica, confiable, que nos va a ayudar a tomar decisiones dentro de una empresa. Entonces, las funciones son, primero, para elaborar una información o un informe, hay que identificar los hechos. Es decir, yo voy a juntar todas mis boletas, tickets, recibos que he gastado y voy a identificar los hechos. Si son compras, si son gastos, si son ingresos o son egresos. Voy a identificar todas las boletas, recibos que tenga. Yo voy a verificar ingreso, gasto. Los voy a clasificar, los voy a identificar primeramente entre ingresos o gastos. Luego vamos a ver la valoración en unidades monetarias, es decir, cuánto gasté y cuánto ingresó. Y una vez que he verificado todo eso, he visto la valoración, lo he ordenado de acuerdo a fechas, registro los acontecimientos en orden, es decir, según las fechas. Ingresó, cuánto ingresó, salió, cuánto salió. Esta parte del registro de acontecimientos, ustedes, si es que es de manera interna, ¿cómo lo manejan ustedes? Tienen que trabajarlo como ustedes gusten. Un esquema adecuado, ¿ya? Estos son los esquemas que puedo utilizar. Puedo utilizarlo de esta manera. La fecha en la que estoy teniendo el evento, ¿no? Puede ser de repente 1 de abril, 2 de abril, 3 de abril, 4, 5. Y ya pongo el concepto. Por ejemplo, el 1 de abril, como ya ustedes han trabajado esto. 1 de abril. El concepto, remuneración. La remuneración ha sido un ingreso, entonces, ¿cuánto ingresó? 1000 soles, ya está. El 2 de abril. El 2 de abril tuve compras varios, ya está. O compra de alimentos, ya. ¿Cuánto gasté? 300 soles. Puedo trabajarlo en este esquema o también lo puedo trabajar en este otro esquema. Coloco la fecha del concepto y el monto. En ingresos, todos los ingresos en este lado, todos los egresos en este lado. Cualquiera de los dos esquemas es válido. Pero si nosotros nos enfocamos más en lo que es un libro diario, lo vamos a encontrar de esta manera, ¿ya? Esa es la diferencia. Pero si nosotros llevamos un control interno para nosotros en nuestras casas, podemos elegir cualquiera de estos dos esquemas, son correctos. ¿Ok? Entonces, después de haber identificado los hechos, poner las cantidades monetarias, registro los acontecimientos. Ahora veamos cuál es la actividad contable básica. ¿Para qué yo registro todo esto? Tengo que comunicar esta información. De una vez que yo he registrado todo eso, como dicen en un borrador, yo tengo que preparar mis estados contables, es decir, mis estados financieros, mis estados contables, cuánto ha ingresado, cuánto ha salido. Y luego, de una vez que yo tenga esos estados contables ya preparados, yo voy a divulgar estos estados. ¿Qué significa divulgar? Que voy a informar a la junta directiva o en el directorio cómo están los estados resultados de la empresa, o divulgarlo al gerente, al encargado que me haya solicitado esta información. Luego tenemos lo que ya mire, hemos visto primero elaboración de información, comunicación, hemos elaborado, hemos registrado, comunicamos, preparamos estados y comunicamos,
Y luego viene la auditoría o verificación de la información contable. Muchas veces nosotros hemos escuchado hablar de auditoría y ustedes se preguntarán, ¿qué cosa es una auditoría? ¿Para qué me sirve esta famosa auditoría y por qué muchos tienen miedo en las auditorías? La auditoría es un examen diagnóstico de la empresa. Es decir, tú como contador has presentado la información, has preparado tus estados financieros y has dicho que existe un déficit de 20 soles. Entonces, el auditor viene y va a verificar de que la información que tú has brindado, que tú has preparado y que has informado sea verídica, sea real. Entonces viene esa auditoría y esa verificación. Por eso es un examen diagnóstico de la empresa. Entonces viene el auditor y revisa. Préstame tus libros contables. Libro diario, libro mayor, libro de caja, libro de balances. Y te pide todos los libros contables. Entonces tú tienes los libros contables y revisas. Empiezas a revisar, a hacer todo ese estudio. Una auditoría demora, toma su tiempo, porque tiene que analizar cada uno de las situaciones de la empresa, ¿no? Cada uno de las situaciones que ha pasado, de los eventos, las compras, ingresos, egresos, y verificar cada uno muy detalladamente. Por A o B te equivocaste y tenías en una boleta que era 18.80, te equivocaste pues en el momento de registrarlo. Y por no acomodarlo le pusiste después 19 soles. Y en el otro lo corriges y tratas de que los datos queden igual. Y si ese error lo encuentra el auditor, ya tienes un error en ese examen. Entonces ya el auditor piensa que estás maquillando datos. La auditoría sirve para evitar que haya para que maquillen los datos, para evitar de que haya controversias en cierta información. Entonces, muy necesaria la verificación y esa auditoría de información contable, ¿no? Para ver que todo esté marchando bien dentro de la empresa. ¿Qué empresas son las que exigen auditoría? Las empresas que generalmente trabajan con bastantes accionistas, porque recuerden que el gerente general tiene que informar a todos los accionistas. Entonces, si ven que algo no está bien o ven que les están fallando, entonces se hace esa auditoría, ¿no? Pero cuando es una empresa individual, generalmente son empresas pequeñas, ya es uno mismo el que lleva su propia contabilidad y a veces no es necesario de una auditoría. Ahora, esta auditoría nos va a ayudar a tener, como dice, un orden y un control. Generalmente los que tienen auditoría, aparte de las empresas grandes, se da en el sector público. Viene el auditor y verifica de que todo esté bien en las municipalidades, en las organizaciones nacionales, ¿no? En todas las empresas nacionales del Estado, para ver que no haya malversación de fondos, ¿no? Bien, de una vez que se da la auditoría, se verifica la información, si todo está correcto, no hay problema, ya se termina la auditoría y se pasa a un análisis e interpretación de la información contable. Se analiza todo correctamente, de que todo esté en orden y se empieza a interpretar resultados. El mes de enero hubo una pérdida de 200, 300 soles. Esa temporada no se vendió muchos productos. En el mes de julio hubo un incremento de ganancias. Entonces empezamos nosotros a analizar e interpretar toda esa información a partir de los estados financieros, estados contables que nos ha preparado nuestro contador. Entonces nosotros analizamos e interpretamos toda esa información, ¿sí? Luego que ya hemos visto estos 4 pasos, vamos a recordarlos. Primero, elaborar la información. Identificar si es que es un ingreso o es un egreso. Ver los valores monetarios de que todos estén en una misma moneda. Puede ser soles, puede ser dólares.
en una misma moneda, ¿ya? Registro de acontecimientos, registrar todo. Luego, después que he registrado, voy a preparar mis estados financieros, mis estados contables, mi balance general, etc. Voy a informar sobre esos estados contables que tengo. Luego viene la auditoría para verificar que todo lo que he registrado esté correcto. Si todo está correcto, vamos al análisis e interpretación de información contable y procedemos a la toma de decisiones. Siempre y cuando ya hemos interpretado, ya podemos tomar ciertas decisiones para la empresa. ¿Sí? Entonces, esos son los procesos o las fases de la actividad contable básica. ¿Ya? Bien, vamos a continuar entonces con las características de la información contable. Primero, se refiere a magnitudes económicas expresadas en términos monetarios, sean soles, dólares, euros, en un solo tipo de moneda. Tiene carácter periódico o recurrente. Esta información contable debe de ser actualizada. Unos llevan información contable de manera, tienen su libro diario, lo procesan de manera mensual, dan sus estados financieros cada trimestre, otros cada semestre, de acuerdo a cómo lo solicite la empresa. Están sometidos a regulación, es decir, contenido y forma de presentación. Ya eso lo define la empresa, cómo quieren que esté presentado, qué contenidos quieren colocar o tener en cuenta, ¿no? Se elaboran aceptando el supuesto de estabilidad monetaria. Hoy en día tenemos una estabilidad monetaria, no hay inflación, como decimos, la estabilidad monetaria está bien. Todo se trabaja cuando se hace proyecciones, por ejemplo, proyección de estados financieros o para saber cuánto debemos producir para el próximo año, más o menos una proyección contable, es suponiendo de que la moneda va a estar estable, ¿no? Que no va a subir, no va a haber una suba ni una baja excesiva, ¿no? Considerando siempre el margen de error. ¿Cuáles son los requisitos de esta información contable? Deben de ser comprensibles, relevantes, fiable, comparable y oportuna. Toda información contable debe estar clara, que se pueda comprender, se pueda leer, se pueda interpretar fácilmente. Debe ser comprensible, relevante, información de real importancia, ¿no? Tiene que estar importante esa información. Fiable, de fuentes confiables. ¿Cuál es la base que yo tengo para que esa información sea confiable? Están pues los documentos que trabajo, ¿no? Boletas, recibos, tickets, etcétera, etcétera. Comparable. Esa información yo la puedo comparar respecto al año anterior, respecto al mes anterior, respecto al trimestre anterior y cómo ha ido creciendo, ¿no? Si es que, es decir, ha tenido ganancia, ha crecido o he bajado las ganancias, entonces puedo comparar esa información y oportuna. Toda información contable debe ser entregada a tiempo, en el tiempo indicado, en el tiempo que se necesita, de manera oportuna. Entonces, los requisitos: comprensible, relevante, fiable, comparable y oportuno. ¿Ya? Esa es la parte que nosotros queremos tener en nuestra información contable. Entonces, en una contabilidad, yo necesito pensar de que siempre hay una buena estabilidad monetaria y, como dice, tengo que hacerlo de manera recurrente y siempre tomando en cuenta estos requisitos. Cualquier duda, consulta, me avisan.